Saludos y bienvenidos a Contrapunto. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Yo soy Magdes Morales. En el día de hoy vamos a tratar un tema que por su impacto en la economía genera mucho interés en toda la sociedad. Se trata de la situación de las MIPYMES en República Dominicana. Las micros, pequeñas y medianas empresas en República Dominicana tienen un gran impacto en la economía nacional por su gran capacidad para generar empleos y el dinamismo de la creación de bienes y servicios. En el país existe el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, quien es el ente regulador o rector del sector y se encarga de dinamizar el mismo. Detalles sobre este tema a continuación en nuestra sección Hechos. Las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES son un componente fundamental del tejido empresarial en América Latina. Esta importancia se manifiesta en aspectos como su participación en el número total de empresas y en la creación de empleos. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen el 99% del tejido industrial, generando así la mayoría de los empleos. La gran mayoría son microempresas, representando un 88.4% del total. Sin embargo, su productividad es extremadamente baja en relación con la de grandes empresas. Para superar esta situación, el desarrollo de cadenas productivas que incorporen empresas de diferentes tamaños, dando especial atención a las pequeñas y medianas, es un requisito necesario para la generación de empleos y salarios que reduzcan la heterogeneidad de las economías de la región. Una mayor internacionalización de estas empresas, particularmente en su quehacer exportador, contribuye a mejorar la productividad y las condiciones laborales de sus trabajadores. Según el informe publicado en 2018 por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, en la República Dominicana se observa la gran importancia de las MIPYMES, constituyendo el 98% del tejido empresarial, con una participación en el PIB de un 38.6% y con una generación de más de 2.500.000 empleos. Por otro lado, más del 60% del empleo formal de la región depende de estas empresas. En particular, 1 de cada 3 puestos de trabajo se encuentra en una pyme. La presencia de microempresas es mayoritaria en todos los sectores de la economía y en algunos casos supera el 90% del total de las empresas en América Latina, como por ejemplo en el comercio y en las actividades comunitarias, sociales y personales. En el caso del comercio es considerado el sector en el cual se concentra la mayor cantidad de microempresas formales. Una cantidad importante de MIPYMES también está presente en ese sector. Sin embargo, en el caso de estas empresas, la industria, en particular para las empresas medianas y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, concentran una cantidad importante de unidades productivas. En ese mismo informe, el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Nelson Toca Simó, indicó que el gobierno dominicano ha dado muestra de que las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores constituyen una apuesta clave para fomentar el desarrollo económico de forma paralela a la generación de oportunidades de empleo dignos que se constituyan posteriormente en un motor de desarrollo económico. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, a través de su Viceministerio de Fomento a las Pymes, es el órgano gubernamental encargado de velar por este sector. Según el portal digital de este ministerio, el Viceministerio de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa es el responsable de articular las políticas de desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en República Dominicana, así como del diseño, coordinación, ejecución y supervisión de las estrategias públicas de fomento a las mismas. La estrategia integral de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa de este viceministerio tiene como objetivo promover el fortalecimiento de las iniciativas empresariales MIPYMES a través del programa de capacitación y asistencia técnica y la simplificación de los procedimientos legales y tributarios, buscando mejorar el clima de negocios en la República Dominicana. Una MIPYME o las MIPYMES son unidades productivas que generan riqueza y que aportan al Producto Bruto Interno. Son además las principales generadoras de empleo. Los organismos que intervienen en el desarrollo de la MIPYME, partiendo de la política gubernamental, las MIPYME, según la ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, están diversificadas y distribuidas en los diferentes ministerios que existen
en la República Dominicana. Tú tienes, por ejemplo, para el sector comercio en provisiones y lo que es el manejo de los combustibles y el manejo de todos los carburantes, tú tienes lo que es el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Durante los últimos años, este viceministerio ha logrado concentrar muchos de los esfuerzos del gobierno en materia de articulación de políticas hacia el sector MIPYMES, mediante la implementación de acciones que faciliten el acceso a oportunidades de potencialización del empresariado, aumento de los niveles de competitividad, innovación y sostenibilidad de sus emprendimientos en el tiempo. A su vez, este viceministerio tiene a su cargo las siguientes funciones: contribuir a la definición, formulación y ejecución de programas de promoción y apoyo a las MIPYMES, ejecutar planes, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo empresarial de las MIPYMES, fomentar la descentralización de las políticas públicas de promoción de las MIPYMES mediante el establecimiento de oficinas regionales, promover, impulsar y coordinar con las organizaciones empresariales MIPYMES, ofrecer programas de asistencia técnica integral y de capacitación que contribuyan a aumentar los niveles de competitividad de las MIPYMES dominicanas, rendir un informe anual sobre el estado de las MIPYMES dominicanas, desarrollar mecanismos para que las MIPYMES reciban consultoría y capacitación en las áreas de comercialización y mercadeo, tecnología y procesos de producción, diseño de productos y financiamientos, así como en materia de normalización y certificación. MIPYMES tienen alto impacto en el desarrollo económico y en general sobre la economía. O sea, hablamos de números y estadísticas. La gran mayoría de la empresa dominicana es de esta característica, micro, pequeña o mediana empresa. Por encima del 80% de todas las empresas en República Dominicana cumplen esta característica de clasificación de pymes. El impacto también a nivel, si lo podemos ver a nivel de empleo, las MIPYMES son a nivel individual uno de los principales promotores del empleo. Estamos hablando de que de todo el empleo que se crea en una economía, las MIPYMES son responsables de cerca del 70% del empleo en la economía general, compitiendo con el Estado dominicano y compitiendo también con las zonas francas, a una forma de verlo de manera agregada. Igual, el impacto sobre la economía, estamos hablando que las MIPYMES aportan cerca del 40% de la producción. Las actividades a las que se dedican las MIPYMES en el país son variadas, pero sin embargo el sector servicios es el que tiene mayor acogida, como son los restaurantes, los hoteles, las telecomunicaciones y el sector transporte. Esto responde a la gran demanda que tienen estos sectores en la economía nacional. Según un artículo publicado el 9 de agosto del 2018 en el portal digital del periódico El Dinero, la República Dominicana cuenta con la Ley 488-08 que establece un régimen de promoción, desarrollo y fomento de la competitividad para las MIPYMES. La Ley 488-08 establece un marco regulatorio favorable para el crecimiento de las MIPYMES y los empleos que ésta crean, con la finalidad de promover el fortalecimiento competitivo de las MIPYMES, dar seguimiento y ser responsable en su administración, control y aplicación. Dicha ley fue creada por el Consejo Nacional de Promoción de las MIPYMES. Según el mismo artículo, entre las finalidades de la ley se establece el propósito de reducir los trámites burocráticos, por lo que el Consejo Nacional de ProMIPYMES promoverá ventanillas únicas en coordinación con varias entidades del Estado. Otro elemento positivo es el requerimiento de que las instituciones del Estado promuevan y apoyen la participación de las MIPYMES en las licitaciones que emanen de la administración pública, proponiendo la preferencia de las ofertas nacionales de dichas empresas. Asimismo, ProMIPYMES debe establecer mecanismos de certificación y asesoría en calidad para suplir las necesidades de las MIPYMES, garantizándoles oportunidades de competir en mercados internacionales. ProMIPYMES tiene otras funciones, entre las cuales se puede resaltar el manejo y administración de fondos para las MIPYMES con el objetivo de promover el financiamiento a dichas empresas. A su vez, el ProMIPYMES tiene un mandato de coordinar el establecimiento en un marco impositivo adecuado para las MIPYMES, especialmente los nuevos negocios, a través del diseño e implementación de un régimen simplificado de pago
que reduzca las dificultades y costos que enfrentan las MIPYMES para pagar impuestos. Con la Ley 488-08, toda actividad económica realizada por persona natural o jurídica en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio rural o urbano es una micro, pequeña o mediana empresa respondiendo a los siguientes parámetros. Microempresa de 1 a 10 empleados con ventas brutas anuales de hasta 8 millones de pesos. Pequeña empresa de 11 a 50 empleados con ventas brutas anuales de hasta 54 millones de pesos. Y mediana empresa con 51 a 150 empleados con ventas brutas anuales de hasta 202 millones de pesos. La Ley 488-8, como su nombre lo dice, nació en el año 2008 con el objetivo de crear, desarrollar y someter o empujar a que las MIPYMES estuvieran base para competir y ser competitivas. En ese sentido, esa ley nació con una serie de debilidades que dejaban fuera una serie de mecanismos para el desarrollo de ellas mismas. En el año 2017 surgió la ley 187-17, que es la que crea la clasificación de las MIPYMES para incluir la micro, que no estaban incluidas. La Ley 488-08 representó un gran aporte para el sector MIPYMES en República Dominicana, pero en la actualidad se encuentra siendo cuestionada por los especialistas en la materia. Algunos expertos consideran que debe renovarse el marco legal para poder integrar algunos avances que se han presentado en el sector desde el año 2008 para acá. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Hogares con Propósitos Múltiples en Hogar del 2013, en el país existían alrededor de 1.4 millones de MIPYMES compuestas de 751.055 unidades ubicadas en establecimientos fijos, 384.583 unidades móviles o semifijas y 232.212 MIPYMES del sector agropecuario y pesca. Esta encuesta indica que las MIPYMES representan el 56.7% del total de personas ocupadas en la economía dominicana. De forma desagregada, en Hogar revela que unas 84.000 MIPYMES de local fijo se dedicaban a actividades de comercio en almacenes no especializados, unas 79.000 actividades de peluquería y tratamientos para el cabello y unas 69.000 a la venta al por menor de productos textiles, tiendas de vestir y calzados. En lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con los resultados del informe del Fondo para el Financiamiento de las Microempresas, Fondo Micro de 2013, en el país existían 18.337 de estas unidades, de las cuales emplean a 522.231 personas, lo que equivale al 13.10% del total de ocupados en la economía nacional. Es decir, por cada pequeña y mediana empresa existe en el país alrededor de 28 personas empleadas. Por otra parte, dicha encuesta revela que las entidades a las que se les solicita el crédito varían de acuerdo al tipo de unidad productiva, mientras que la banca privada es la fuente a la que acude la mitad, el 50.2% de las y los empresarios de las microempresas con local fijo. Solo el 36% de las y los empresarios de las empresas móviles recurren a esta vía de financiamiento. La fuente que presenta una mayor frecuencia en solicitud de financiamiento realizada por microempresas móviles son los prestamistas con un 36.4%, mientras que para las microempresas fijas, los créditos por esta vía representan el 17.7%. La banca pública es la otra fuente que resulta de gran importancia para todos los tipos de unidad productiva, a la que, al igual que para el financiamiento privado, acuden en mayor proporción las microempresas de local fijo, un 16.3%, que aquellas de local móviles, un 8.9%. Para este último tipo de empresas, las cooperativas resultan ser una fuente de financiamiento de mayor relevancia, 7.6%, que para las microempresas de local fijo, que es un 6.5%, en tanto que un 4.7% de las microempresas de local fijo y un 3.7% de las empresas de local móvil acuden a otras fuentes no identificadas. De acuerdo al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, el acceso al financiamiento y la mejora de las condiciones para la obtención de crédito para las MIPYMES está estrechamente asociado con la existencia de un marco institucional y regulatorio propio para ello.
En ese sentido, República Dominicana ha experimentado significativas transformaciones en los últimos años, que han ampliado y fortalecido los canales tradicionales de acceso al crédito para las MIPYMES y los emprendedores dominicanos. A nivel de gobierno se ha ejecutado un paquete de programas y políticas tendentes a reforzar la oferta e incentivar la demanda de créditos por parte de las MIPYMES, como es el caso del proyecto de fortalecimiento de capacidades de las MIPYMES, que consiste en la implementación de un fondo el cual permita obtener cierto tipo de financiamiento por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar mecanismos sostenibles que permitan el acceso a las MIPYMES a servicios financieros que tomen en cuenta sus características, incluyendo la perspectiva de género, impulsar programas de capacitación y asesorías para las MIPYMES, aplicar y fortalecer las condiciones legales sobre compras y contrataciones estatales para las MIPYMES, simplificar los procedimientos legales y tributarios para la creación y formalización de las MIPYMES a nivel del gobierno central y los gobiernos municipales, promover las iniciativas empresariales, tanto individuales como asociativas, dando especial atención a jóvenes y mujeres, fortalecer el marco legal e institucional de apoyo a las MIPYMES que fomente y propicie el desarrollo integral de este sector. En República Dominicana, más del 90% de las empresas somos MIPYMES, porque no todas llegamos sobre 150 empleados. Entonces, para poder hacer la transformación de desarrollo de nuestro país, debe ser basado en la MIPYME. Los préstamos dados por vía a madres, a mujer, dan más beneficio a la sociedad. Y los países como Singapur, como Chile y muchos otros países han podido hacer, Colombia, han podido hacer la transformación que esos países necesitaban, y nosotros tenemos que estar en la apertura y apoyar desde el gobierno esa transformación por vía de el micro, pequeño y mediano empresario, MIPYMES. Cuando tú tienes una pequeña empresa con 2 empleos, con 5 empleos, o tú decides quedarte así y sobrevivir sin crecer, o para tú hacer una transformación en el sector, ¿qué necesitamos? Préstamos, necesitamos el fondo de garantía. Segundo, necesitamos entrenamiento de calidad para nosotros poder, el producto que tenemos, tener calidad. Y luego que pasemos ese proceso y estemos fortalecidos con calidad, con mano, o sea que tú sepas financieramente, entonces luego irnos a la cooperativa. Otras de las iniciativas es la implementación de los centros de servicios de apoyo integral a las MIPYMES en República Dominicana, que según el portal digital del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, es un proyecto de capital humano estructurado bajo alianza público-privada con universidades y gremios empresariales. Este consiste en agencias promotoras y facilitadoras de servicios con oficinas estratégicamente ubicadas a nivel nacional, donde se puede tener a través de un mismo punto acceso a la información y servicios no financieros al sector MIPYMES para que puedan aumentar su competitividad y lograr impacto económico. A pesar de estas iniciativas gubernamentales, el desarrollo de las MIPYMES en la República Dominicana, estas se enfrentan 3 grandes retos para poder alcanzar el desarrollo esperado por las autoridades. Según una publicación del periódico El Diario Libre de fecha 31 de mayo de 2018, indica que el primer gran desafío es la necesidad de acceder con mayor facilidad a capital de trabajo, argumentando que ese punto es para que el sistema financiero pueda estar con mayor apertura de entrega de crédito para las MIPYMES y que tengan disponibilidad de hacer crecer sus negocios. La presidenta del Centro Regional de Promoción de las MIPYMES, Ileana Roger, indica en esta publicación que el segundo gran reto que enfrentan las MIPYMES es el factor de la calidad, porque producir con calidad es un elemento que les puede ayudar a un micro o pequeño empresario a dar un salto a mercados potenciales donde el consumidor es muy exigente. Asegura que el tercer elemento tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información. El mundo va caminando súper veloz y la información que está corriendo en este momento puede pasar dentro de un par de horas, pero los micros y pequeños empresarios todavía no están en la primera línea para poder capitalizar y optimizar
todo este sistema generado y creado a través de la Internet. El marketing digital de sus empresas, el uso de su página web y el uso de las redes sociales como un instrumento clave para lograr generar mayor rentabilidad para sus negocios. Según un artículo de fecha 19 de julio de 2017 del periódico El Nacional, entre los problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en República Dominicana se encuentran el débil acceso a la cadena de valor, las necesidades insatisfechas de financiamiento, la escasa bancarización, la inexistencia de planificación financiera y la contabilidad organizada, el conocimiento parcial de leyes y normativas, el desconocimiento de procesos de pagos de impuestos, la poca cultura de colaboración e internacionalización de los servicios y la limitada participación en asociaciones gremiales, según expuso la académica y experta en el tema Teresa de León, directora de Football International University en Estados Unidos. Otra publicación realizada el 26 de abril de 2019 en el diario digital Acento indica que los sectores MIPYMES que conforman el Consejo Nacional de Codopyme reiteran su posición de que se realice la revisión de salarios sin necesariamente tener que aplicarse la clasificación empresarial. Este sector empresarial no solo exige el cumplimiento de un mandato de la ley, sino que también un reclamo justo, ya que no es razonable que una empresa grande con miles de empleados tenga las mismas cargas laborales que un pequeño empresario que solo tiene 5 empleados o un emprendedor que recién inicia su negocio. Dicho sector expresa que no está opuesto a una revisión salarial siempre y cuando ésta se haga basada en el cumplimiento de la Ley 187-17. En una investigación publicada por el Fondo Monetario Internacional FMI en abril de 2017, prueba que los costos de cumplimiento suelen ser más altos para las pequeñas y medianas empresas y más bajos para las grandes. Lo anterior se debe a que hay un componente fijo que no responde necesariamente al volumen de producción o de ganancia de la firma en cuestión, haciendo que el costo del proceso de declaración, por ejemplo, sea más elevado para las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. Por otra parte, y de acuerdo con otra publicación del periódico El Diario Libre de fecha 1 de agosto de 2018, las autoridades dominicanas tienen el reto de formalizar entre 600.000 y 700.000 micro, pequeñas y medianas empresas de las casi 1.350.000 informales que existen en República Dominicana. La información la ofreció el viceministro de Fomento a las MIPYMES del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Ignacio Méndez, quien señaló que nunca en la vida las MIPYMES habían estado mejor que ahora. En la República Dominicana hay 1,5 millones de MIPYMES y el 90% es informal. Y el número que tenemos como buena práctica para formalizar es llegar a un 45% o a un 50%. O sea que tenemos que formalizar alrededor de 600.000 o 700.000 MIPYMES, que es el objetivo grande, expresó el viceministro Méndez. El desarrollo, el crecimiento de las MIPYMES debe seguirse permaneciendo un acceso a financiamiento rápido, dinámico y a la par de eso contrarrestar muchas de los impactos negativos que pudieran tener las pymes en cuanto al costo de acceso a financiamiento y también a los costos de poder producir, costos industriales, costos también laborales. O sea, debe fomentarse de alguna manera que las pequeñas y las medianas empresas pudieran tener un tratamiento especial, por lo menos para que puedan despegar y convertirse ya en grandes empresas. Entiendo que es importante que se pueda legislar y que se pueda motivar también con algunos incentivos a las MIPYMES. Según la presidenta de Sempromipe, las MIPYMES en la región tienen como principal desafío el poder acceder a capital de trabajo. En este renglón, el Estado tiene una gran responsabilidad. En ese contexto, le preguntamos a nuestros expertos, ¿creen ustedes que las MIPYMES en el país cuentan con el apoyo necesario del Estado para poder alcanzar su desarrollo? Veamos sus respuestas. Tengo que decir que el presidente de la República, Danilo Medina, ha sido de los pocos presidentes que le ha dado mucho apoyo al sector de la MIPYME. Ha hecho un trabajo apoyado justamente
con la política dirigida a las MIPYMES que ha implementado este gobierno. Por otro lado, podemos decir, estamos haciendo un trabajo para colocación de cámaras de seguridad para los negocios, justamente por las informaciones que ellos nos han dado. Pero también estamos gestionando crédito con tasas blandas para llevarlo a ellos, justamente con los recursos que hemos podido captar desde el punto de vista de la política que ha creado el Estado dirigido a las MIPYMES. Por otro lado también muchos no han entendido la importancia de la formalización, que deben formalizarse, muchos no han entendido la importancia que requiere o que tiene lo que ha sido la creación de los centros MIPYMES. O sea, todo eso han sido factores que han venido en apoyo al sector de las MIPYMES. Ellos han hecho, pero solamente hay que calcular la inversión que el gobierno ha hecho y lo que vemos. Entonces va a haber una diferencia demasiado grande en la inversión y en la transformación de un sector que se ve, tiene que verse cuando tú eres y consigues un préstamo y eres entrenado para ese préstamo ser invertido en pequeña empresa, que tú de 5 empleados puedas llevar a 8 y a 10, eso se ve. En cada territorio se ve y eso no se ha visto todavía en República Dominicana. Desde el Estado Dominicano en los últimos años ha habido una iniciativa de promover el desarrollo de las MIPYMES. Valorar si el esfuerzo es justo siempre va a traer un juicio de valor, pero entiendo de que se han hecho algunos esfuerzos, faltarían algunas cosas, pero igual desde la parte de las propias MIPYMES, de los propios empresarios, microempresarios, tiene que venir también un tema cultural de mejores prácticas para que puedan promover y que puedan ser realmente prósperas las industrias en la República Dominicana y sobre todo en la que tienen que ver con las pequeñas empresas. Muchas veces no depende solamente de la ayuda que puedas recibir, sino también de la gestión financiera que se pueda hacer dentro de las MIPYMES. Entonces yo creo que todavía ahí queda mucho por qué trabajar y entender que al final el Estado es un promotor y que debe de jugar su papel de promotor, pero que nunca va a ser un garante de que las empresas puedan hacerlo, y sino más bien que son los propios empresarios los que tienen que jugar ese rol y desarrollar. Entonces es un juego de combinación entre el apoyo que se pueda recibir y la gestión que cada individuo o cada empresario, pequeño empresario, pueda hacer con su unidad productiva. Continuamos en Contrapunto e iniciamos nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, la situación de las MIPYMES en República Dominicana. Para tratar este panel nos acompañan Scarlett Vidal, encargada de análisis económico del Viceministerio de Fomento de las MIPYMES. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros Manuel Ortiz, quien es presidente de la Federación de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Bienvenido. Muchas gracias. Y de este lado tengo a Eliseo Christopher Ramírez, quien es presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción. Bienvenido. Gracias. Para seguir hablando de la situación de las MIPYMES en República Dominicana y poner un poco en contexto a la gente, vamos a ver cuáles son las debilidades y fortalezas que ustedes advierten que tiene el sector de MIPYMES en el país. Vamos a empezar con Scarlett, luego vamos con Manuel y finalmente Eliseo. Scarlett. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, sobre, digamos que las fortalezas que tienen las MIPYMES de la República Dominicana, una de ellas es principalmente el porcentaje de participación que tienen en el mercado, la heterogeneidad que poseen las MIPYMES. Es muy difícil que tú encuentres una microempresa que sea semejante a otra microempresa. Tienen una diversidad, buscan la forma de adaptarse al cliente. Si el cliente te pide esto, buscan la forma siempre. Tienen alto potencial de innovación. Muchas veces nosotros consideramos que la innovación son transformaciones productivas que deben de ser bastante grandes y por eso se piensa que las MIPYMES están ajenas a este tipo de cosas, pero en verdad dentro de sus nichos, ya sea una microempresa, sea una pequeña empresa o una mediana empresa, estas buscan hacer transformaciones para adaptarse a las necesidades que están teniendo los clientes y el cambio que se da. Por ejemplo, con todo este auge de la ola tecnológica que se está dando, las empresas cada vez más buscan adaptarse
y buscan satisfacer las necesidades del cliente. Obviamente, y pasando un poco a las debilidades que enfrentan, restricciones como acceso a financiamiento, temas relacionados a acceso a mercado, ya sea por temas de formalización, de que no han accedido todavía a estos mercados formales o a mercados internacionales, vienen a representar escollos que limitan su acceso a mercados, igualmente a aumentar su productividad, a aumentar la calidad de ciertos productos, pero siempre, digamos, vinculado mucho con el tipo de empresa de que se trate. Hay empresas que son micro y que en muy poco tiempo pueden escalar a ser medianas empresas o pequeñas empresas por el potencial, digamos, el potencial del mismo empresario, que mucho pende de e igualmente el mercado que se encuentre. No es lo mismo, digamos, una empresa del sector comercio, ahí lo va a validar don Manuel, que una empresa, por ejemplo, del sector construcción. Todos los sectores son diferentes, van a brindar ventajas diferentes y también restricciones que cada mercado presenta. Muy bien. Manuel. Bueno, las MIPYMES en realidad tienen una fortaleza demasiado grande, representan cerca del 40% del Producto Interno Bruto, pero además de eso hay en el país alrededor de 1.500.000 empresas MIPYMES, representando el 98% de las empresas en la República Dominicana. Además, representan cerca de 2,5 millones de empleados a nivel nacional y miles de personas viven a través de las MIPYMES. Alrededor del 50% de las MIPYMES son empresas que pertenecen al área del comercio, pero hay una parte de ellas que son alrededor del 26%, que son empresas sobre todo micro, de agropecuarias, y hay alrededor de un 21% que son empresas del área de otras áreas. Quiere decir que esas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas que tienen tanta cantidad de empleados, pues juegan un papel muy importante en el desarrollo productivo de la nación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que le gusta manejarse, tal vez no como empleado público o como empleado privado, sino como tener su propia empresa, sobre todo las mujeres, que son las primeras formadoras de empresas, son las mujeres. Pero hay una parte muy importante, por ejemplo, los colmados representan en el país alrededor de 70.000 colmados, de 65 a 70.000, pero hay también una cantidad enorme de salones de belleza, se estima alrededor de 90.000 salones de belleza, y que son las empresas de mayor volumen, de mayor cantidad aquí en República Dominicana, y también las bancas de lotería. Lógicamente hay serios problemas que tienen las MIPYMES, comenzando con los aspectos de seguridad social, sobre todo las microempresas, no tanto las pequeñas o las medianas, sino la microempresa no tiene seguridad social, no tiene seguro de vida, seguro médico, seguro de riesgo, no tiene nadie que lo ampare. Si se enferma el dueño, algún empleado, prácticamente se daña, se muere la empresa. Alrededor de un 80% de las empresas nuevas también fracasan porque hay un problema de facilidades financieras que muchas veces tienen que ir a préstamos hasta de un 20%. En los mercados, por ejemplo, los préstamos son de un 20% diario. ¿Y a qué se debe todo esto? Bueno, sencillamente que no hay una línea de crédito formal de la banca. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas no están formalizadas. Ahora, ¿por qué no están formalizadas? No están formalizadas porque el sistema que hay actualmente, sobre todo del pago impositivo, es muy traumático. Es sumamente difícil y encarece también el costo de la misma empresa. Entonces nosotros hicimos un pliego de toda la problemática que hay de la MIPYMES y se lo enviamos y lo hemos discutido, se lo hemos enviado al Ministerio de Industria y Comercio,
y también la Dirección General de Impuestos Internos, y hemos discutido por más de 3 años lo que es la problemática de las MIPYME, y se llegó a una propuesta que hizo el Ministerio de Industria y Comercio de crear un sistema simplificado de tributación único. Eso fue anunciado ya hace más de un año, sin embargo no ha sido puesto en práctica. Entonces nosotros esperamos que en este momento el presidente de la República Dominicana, que ya tiene el señor Danilo Medina Sánchez, que ya tiene todo en sus manos, pues proceda a lo que es la autorización, el decreto para poner en práctica el sistema simplificado de tributación único, que nosotros lo estamos esperando porque ahí se resuelven muchas problemáticas que están afectando no solamente al comercio, sino a todas las MIPYMES de la República Dominicana. ¿Ese sistema va a ayudar a las que no están formalizadas, Don Benito? Bueno, Sí. precisamente va a fomentar la formalización, porque va a simplificar todo, desde el registro de nombre hasta el pago de los impuestos. Excelente. Que usted sabe que es un problema, hay muchos plazos, es muy complicado, los cálculos para una empresa pequeña, un colmado, por ejemplo, es muy difícil tú ponerte a trabajar con todo eso, porque son personas que son más operativos que vamos a decir que administradores. Así es. Entonces, esto va a facilitar de que esos comerciantes y esas MIPYMES puedan rápidamente organizarse, puedan tener su cuenta bancaria, y sobre todo, algo que nosotros estamos propiciando ahora desde FENACER, desde la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, que es convertir al comercio en un comercio de avanzada para una ciudad inteligente. La mayoría, por ejemplo, de los colmados no te reciben tarjetas de crédito ni de débito. Sin embargo, en el mundo lo que se usa más bien son el dinero electrónico, una simple tarjeta. La mayoría de las empresas pagan ¿cómo? Con tarjeta de crédito, perdón, de débito. ¿El gobierno cómo paga? Bueno, con transferencia. Quiere decir que es una necesidad de que el comercio, en todo el sentido, en toda la geografía nacional, comience a accesar. Tienen sus teléfonos inteligentes, la mayoría. Incluso ya el Ministerio de Industria y Comercio ha hecho mediciones y ha determinado que cerca del 50% tienen teléfonos inteligentes, y cerca del 20% tienen conexión a Internet. Quiere decir que ahí hay una grandísima oportunidad. Eso le va a otorgar al comercio la oportunidad de comprar y vender, porque también tú puedes hacer e-commerce. Tú puedes comprar más barato, puedes vender más barato, puedes darle mejor servicio a tus consumidores. Y es una necesidad de que República Dominicana, ese comerciante que ha hecho un trabajo enorme. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, estamos dando un servicio extraordinario con lo que es el delivery, que muchas veces la gente no creía que el delivery iba a causar un impacto, y ahora mismo hay negocios que cerca del 80% de las ventas se hacen a través del delivery, desde la comodidad de tu casa. Y eso fue un trabajo que no solamente FENACER, sino federaciones y asociaciones hermanas, pues se organizaron y comenzamos un proceso de orientación hacia el comercio. Inclusive hemos sido invitados, por ejemplo, a México. Tuvimos el honor de ser invitados por la Asociación de Abarroteros de México para que le explicáramos cómo en la República Dominicana se implementó el delivery, que fue una alternativa para que no se lo comieran los tiburones, para que no se lo comieran los más grandes. Entonces, ya en Perú también se han tomado los ejemplos de República Dominicana, y allá se está desarrollando también muy contundentemente lo que es el delivery. Muy bien. Eliseo,
ventajas de las MIPYMES, la situación, debilidades, fortalezas, la situación que tienen actualmente que deben enfrentar las micro, pequeñas y medianas empresas en República Dominicana. Sí, yo te voy a ir al punto, te voy a hacer claro y preciso. Mira, ventajas, comencemos con el tema de las ventajas. Desde el año 2002 que se establece en la República Dominicana el DERE-CAFTA, han venido surgiendo una serie de leyes que van en favor de lo que son las pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas. Te podemos mencionar, por ejemplo, lo que es la ley 488, que realmente es una buena herramienta de incentivo y de impulsar a las MIPYMES. Luego viene la ley 340-06, luego viene la Estrategia Nacional de Desarrollo, luego viene, en el caso específico de la construcción, tenemos un marco abundante, tenemos la ley 189-11, ahora también tenemos la ley de turismo, también tenemos la ley de retiro. Todas esas son leyes que cuando tú la analizas con su respectivo decreto de aplicación, realmente en la República Dominicana tenemos una ventaja extraordinaria, tenemos un marco legal extraordinario para impulsar el MIPYME de la construcción. O sea, no tenemos desperdicio en el marco legal. A mí me hablan regularmente de que si hay que hacer cambios y demás en la ley, que si proponemos cambios en el marco legal. Mira, lo que recoge y cómo lo recoge la Estrategia Nacional de Desarrollo y cómo lo concatena con otras leyes, definitivamente tenemos una ventaja extraordinaria en el marco legal. Ahora, así como te decimos que tenemos ese marco legal que se ha estado trabajando de manera puntual y de manera directa a fortalecer los diferentes sectores y que nosotros como MIPYME vemos ese marco de manera extraordinaria, sobre todo en el sector de la construcción, en el entendido de lo que decía Scarlett hace un ratito de Industria y Comercio, que ella decía que somos diferentes las MIPYMES. Definitivamente las MIPYMES de la construcción tenemos condiciones muy específicas y que no estamos, bueno, muy específicas en cuanto a otras MIPYMES. Tenemos ese marco legal, pero entonces las instituciones, el gobierno, los ministerios, las direcciones generales, el gobierno central, se han empeñado de una manera amplia, vasta, y podríamos decir hasta desconsiderada, para decir una expresión que es lo que siento en estos momentos, de violar esas leyes que se han formado, que incluso lo han formado estos mismos gobiernos. Por ejemplo, hay que ver, para seguirte con el tema del marco legal, hay que ver lo que significa como fortaleza para las MIPYMES de la construcción el decreto 543-12, que se hizo apenas unos días, el 6 de noviembre del año 2012, cuando el gobierno del presidente Medina se establece en 16 de agosto. Y apenas unos días de haberse instaurado se planta y se llega el decreto 543-12. Pero todas las instituciones, absolutamente todas las instituciones, lo han estado violando de manera sostenida. Esa es la mayor desventaja que tenemos. Una gran ventaja el marco legal, una desventaja que no se hace caso. Aquí se hace leyes para no hacerle caso. Y hemos visto cómo el presidente de la República forma decreto tras decreto. A veces decimos, Dios mío, ¿qué es esto? Hay un decreto para que se cumpla tal decreto y no se cumple ninguno. Ese es el mayor obstáculo que tenemos. También te podemos hablar de los niveles de exclusión que existen desde los diferentes gobiernos. Aquí se está hablando de la participación de las MIPYMES. Déjame decirte que no hay forma alguna, no existe forma alguna de que las MIPYMES de la construcción podamos acceder a las cosas públicas en cuanto a la construcción. No sé otros sectores. Y te decimos eso porque el sector de la construcción tiene condiciones muy específicas, pero cuando vamos a tratar de integrarnos a licitaciones no hay forma, o sea, todos los ministerios excluyen de manera sostenida al sector de la construcción. Otro tema que tenemos que nos afecta bastante al sector de las MIPYMES es de la construcción, definitivamente es los niveles de informalidad, que decía Manuel, hace un ratito hablaba sobre eso de la informalidad. Mira, para que tenga una idea, nosotros como confederación hemos logrado a la fecha formalizar cerca de 800 empresas. Muchas de esas empresas de la mano con el Ministerio de Industria y Comercio, pero sencillamente vuelven a la informalidad porque no existen las condiciones para que prevalezcan en la formalidad. Y eso dice mucho. Sí tenemos una ley de fideicomiso que nos puede permitir en el marco privado hacer temas muy interesantes, una ley de turismo que también estamos trabajando como confederación, pero a la larga,
los mecanismos que estamos usando o que tenemos como incentivo para la formalidad son sumamente incómodos. Pero te reitero, y permíteme dejar esa parte bien específica, repitiéndolo por tercera vez en esta pregunta. El mayor grado que tenemos de obstáculos en la construcción es el incumplimiento de las leyes. Y lo grande del caso es que nos deja también un tanto vulnerable porque a la fecha, a pesar de que nosotros como Confederación hemos hecho miles de denuncias, no hemos visto un ministro preso en la República Dominicana cuando todo el mundo sabe que existen niveles altos de corrupción y esos niveles de corrupción es excluyendo totalmente a las MIPYMES de la construcción. Vemos que debilidades y fortaleza ponen a las MIPYMES en un escenario un poco vulnerable, tomando en cuenta que son un sector que impacta la economía de manera directa. Hablamos de MIPYME hace décadas en República Dominicana, formalizarla, el financiamiento de las MIPYMEs, crear un marco legal para recoger un poco la operatividad de las mismas. Pero ahora se enfrentan a un nuevo tema. Se está debatiendo reclasificar las empresas. ¿Cómo se verían afectadas? Bueno, las que están formales, me imagino, ¿no? ¿Cómo se verían afectadas las MIPYMEs en este debate? ¿O no se afectan las MIPYMEs en este debate de reclasificar las empresas en República Dominicana? ¿Scarlett? Cuando te refieres a reclasificación, hablas reclasificación en términos de salario mínimo. Sí. Bueno, algo que es importante, nosotros como ministerio hemos estado en toda la discusión durante este debate del tema del salario mínimo. En sí, más que una reclasificación, porque lo que hace toda la mesa que está trabajando la discusión del salario mínimo es que toma el parámetro de la ley de clasificación empresarial para entonces unificar, digamos, ese parámetro como el estándar que se utilizará. De por sí ya las legislaciones con las que trabaja el Ministerio de Trabajo permiten que utilice diferentes mecanismos, desde clasificación por tamaño de empresa, clasificación por sector y diferentes clasificaciones. Ahora lo que se está haciendo con este proceso es tomar el estándar de la Ley de Clasificación Empresarial y las bondades que ofrece a nivel de clasificación, utilizando los parámetros de empleados y ventas brutas anuales, para entonces colocar cuáles son los rangos de salarios que se deben de tener en las empresas. Nosotros en este debate, digamos que hemos tenido más que nada un rol de introducir este estándar para beneficiar al sector y beneficiarlo en el punto de vista de que empresas que ahora mismo no se está haciendo una diferenciación, sí entren a hacerlo. Un ejemplo bastante claro, actualmente basándose en los parámetros actuales, nosotros tenemos que se tiene micro, pequeña y mediana empresa según el último dictamen del Ministerio de Trabajo, pero también la ley la ley 187-17 de clasificación empresarial introduce un parámetro que es bastante bueno para las empresas, que es lo que estamos ahora discutiendo para que se introduzca, que es una división entre las microempresas. O sea, no solamente que la microempresa tenga un salario, sino que las microempresas se dividen en dos: microempresas de subsistencia y microempresas de acumulación, que la ley reconoce que las microempresas, que representan más del 90% del total de las MIPYMEs, pues deben de ser entendidas como una diversidad que tiene empresas que están destinadas a crecer y otras empresas que los empresarios inician las labores por temas relacionados a la subsistencia y que ya luego tienen un crecimiento que es mucho menor. Entonces, yo entiendo que esto va a permitir que las empresas puedan acogerse a este beneficio, que es más del 90% de la empresa, como te mencioné. Entonces, no entendería que sería algo que venga a perjudicar las empresas. Igual, si vamos a ver el promedio que tienen los salarios actualmente, o sea, los devengados por las empresas según los parámetros anteriores antes del dictamen, digamos que el promedio del salario está ubicado en valores que son muy similares, por no decir que un poco por encima de los valores que fueron colocados en el último dictamen para el salario mínimo. Sí, yo quisiera, si tú me claro, permites, ampliar un poquito ahí. Mira, con esta disposición que se hizo del Comité de Salario, Nacional de Salario, se cometió una falta. ¿Cuál es la falta? Desconocer la ley 187-17. Al desconocerse esa ley, pone en riesgo inclusive de que las empresas puedan cumplir eso, porque, como decía Scarlett, el 90% de las empresas son micro y esas micro no tienen la capacidad de pagar 10,000, 15,000 pesos de salario, porque sencillamente no pueden. Eso es como si tú le dijeras
a ese millón de empresas micro se van a quebrar. ¿Y quiénes están ahí? Bueno, ahí están la mayoría de los colmados, que tienen, inclusive hay comerciantes de esos que tienen propiedades. ¿Y qué hizo el Comité Nacional de Salario? Que dijo, bueno, si en tu propiedad cuesta 4 millones de pesos, ya tú tienes que pagar un salario mínimo de 17,000 pesos. Si tú tienes propiedades y mercancía que sobrepasen los 4 millones, pero un colmadito, un pequeño colmado que se instaló en la casa de la familia de ese propietario, tú lo estás presionando para que se quiebre. Entonces nosotros desde FENACER hemos mantenido la propuesta de que se haga, se divida entre la gran empresa, ¿verdad? Y se divida en lo que es la microempresa o las MIPIMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, las discusiones salariales. Entonces, me recuerdo que hace 2 años se hizo una revisión salarial y se dijo que se iba a revisar en los próximos meses, hace 2 años. Nunca se llegó a revisar. Nosotros estamos de acuerdo con el aumento salarial. No es que no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero no queremos tampoco que cientos, miles de empresarios micro pierdan su negocio por no poder mantener un nivel salarial. Porque, por ejemplo, un colmado que la señora lo abrió en la sala de la casa y que ese colmado fue desarrollándose y fue fruto de mucho trabajo, porque esa persona tiene que levantarse a las 5 de la mañana y todavía son las 12 de la noche y está trabajando. Entonces, y que ahora tú le digas que lo vas a forzar a cerrar porque tú no puedes mantener tu negocio. Entonces nosotros entendemos que las centrales sindicales que han hecho un trabajo para un grupito, básicamente de personas que trabajan en las grandes empresas, pero han perdido de vista a esos trabajadores que son los dueños de esas microempresas, ¿verdad? Que en este momento están en una especie de incertidumbre. Entonces nosotros estamos esperando que el Ministerio de Trabajo sencillamente emita la disposición para entonces oponernos a esa disposición. O sea, esa es la situación actualmente. Entonces, queremos que todo marche bien, que se respeten las leyes, como decía Eliseo Christopher. Por ejemplo, la ley que crea el Consejo Nacional de Competitividad, por ley incluye las MIPIMES. Por ley incluye las MIPIMES. Sin embargo, se hizo un decreto otorgándole el Consejo Nacional de la Competitividad a las empresas grandes. No hay representación de las MIPIMES en el Consejo Nacional de Competitividad. Entonces, ¿qué está pasando? Yo entiendo que hay algo como en contra de las MIPIMES. ¿Por qué? Porque no puede ser que en cada momento se estén violando las leyes. Esa ley, la 01-06, que crea el Consejo Nacional de la Competitividad, búsquenla y léanlo, y dice que las MIPIMES deben de estar representados en ese consejo. Sin embargo, no están. Entonces nosotros entendemos que hay que cuidar a esos pequeños comerciantes y empresarios que tienen que trabajar tanto, como lo hacen en otros países que lo cuidan y lo atesoran, porque ahí es donde está verdaderamente el desarrollo de nuestro país, en las MIPIMES. Así es. Eliseo. Incompetente. Yo me declaro totalmente incompetente para contestarte esa pregunta. Porque tenemos leyes, tenemos la 3717, tenemos la ley 117, tenemos la bla, bla, bla. Las MIPIMES están clasificadas, señores. ¿De qué estamos hablando?
¿De qué se está hablando en el Ministerio de Trabajo? ¿De qué se está hablando? Yo no entiendo esa pregunta, no entiendo qué está sucediendo. Porque ponemos la ley, lo establecemos ¿para qué? Para volverla una porquería después. Es una discusión que no se debe dar. Debe ser vergonzoso para cualquier institución hablar de una reclasificación. Eso está claro en las leyes que se establecen. Me declaro incompetente a hablarte sobre eso. La situación de las MIPYMES, sobre todo ahora, con el debate, yo sé que lo vamos a tener un poco en la opinión pública. Sabemos que le falta formalizar, que necesitan que se siga incentivando el tema de la formalización, que se siga incentivando el financiamiento a las MIPYMES, porque son un sector que impactan a la economía, pero que impactan también al dominicano directamente, porque a veces cuando hablamos de economía creemos que es a simple número de manera general, pero las MIPYMES se ven diariamente en el bolsillo del dominicano los resultados tanto negativos como los positivos. Así que es una tarea del Estado en primer orden, dar cumplimiento a todo ese marco legal tan bonito que existe. Muy bueno, muy amplio. Aprovechar que existe un buen marco legal ya y entonces encaminar por ahí el fomento a las MIPYMES, contar con todas las partes que la componen, con la confederación, con los sindicatos que tienen agrupado la mayoría de los sectores, para poder así entonces que lo bueno que hay se siga aprovechando y que el sector que al dominicano definitivamente le beneficia, pues se siga considerando, se siga tomando en cuenta y pueda florecer de la manera más correcta posible. Nosotros no tenemos más tiempo. El hablar de temas que a la gente le gusta, pues el tiempo le va rápido. Así que nosotros tendremos que hacer una segunda parte para las MIPYMES en República Dominicana. Gracias a ustedes por acompañarnos y ustedes sigan con nosotros que regresamos en breve con nuestras conclusiones acá en Contrapunto. Regresamos con nuestras conclusiones a Contrapunto con el tema del día de hoy, la situación de las MIPYMES en República Dominicana. Como hemos visto en el trayecto del análisis del tema, la República Dominicana enfrenta una situación en el sector MIPYMES, ya que representan una gran parte de la economía del país, pero todavía tienen debilidades que enfrentar, como el tema de la formalización y el financiamiento público. El Estado sigue teniendo un compromiso con este sector, ya que existe un gran marco legal, pero a la hora de la aplicación se ha quedado un poco corto. Las entidades que conforman los sindicatos y agrupaciones de las MIPYMES siguen exigiéndole al Estado el que financie las entidades y sobre todo la ayuda al tema de la formalización, ya que el sector sigue sin servicios de salud, por ejemplo, a la hora de tener un seguro médico y sigue sin poder acceder a los financiamientos que el Estado ofrece a través de las entidades públicas. Queremos saber sus opiniones acerca de este tema y cualquier otro que ustedes quieran que tratemos acá en Contrapunto. Pueden dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales. Nos encontramos con el usuario @contrapunto.rd en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Hasta la próxima semana y gracias por acompañarnos.